Hola a todos, sean bienvenidos a la primera emisión de La Patria del Alma. Mi nombre es Francisco Garrido y aquí estoy con mi amigo, camarada y maestro Marcelo Di Marco. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, claro, el objetivo que a su vez está encerrado en el nombre La Patria del Alma. La Patria del Alma proviene del nombre de un libro de un filósofo teólogo del siglo XII que se llamaba Honorio de Autun. Nosotros siempre tan modernistas, ¿no? Sí, realmente. Y Honorio de Autun escribió El exilio y la patria del alma. Él consideraba un libro no muy largo, bastante con mucho contenido, pero no de mucha extensión, y que está en nuestra biblioteca medieval virtual. Próximamente voy a hablar de esa biblioteca. Ahí está este libro, El exilio y la patria del alma, para descargarlo y leerlo. Y él ahí, Honorio de Autun, dice que está el exilio del alma, que es la ignorancia, y la patria del alma, que es el conocimiento. Pero claro, un conocimiento que incluye lo que creo que era San Buenaventura de Fidanza, que decía que había diferentes accesos al conocimiento, como diferentes formas de luz. Está el conocimiento de tipo filosófico, que él lo describe como la luz interior, y hay una luz superior. La luz superior es ese conocimiento al cual uno tiene acceso por la revelación y por la gracia divina. Entonces, bueno, en nuestra visión del conocimiento, por supuesto que está incluido como algo central. Porque abarca todo. Claro. Van a ver que después del segundo bloque vamos a tener una sección que se llama Mi Semana en las Redes. Exactamente. Entonces vamos a ver cómo ilumina el Evangelio también esa gran red de redes que es Internet. Bueno, podemos pasar al segundo bloque. Nos vemos la próxima, muchachos. Ahí seguimos unos pequeños avisos y ahí volvemos, no se vayan. Y continuamos en La Patria del Alma y estamos con nuestro primer invitado, el bioquímico profesor Marcelo Imbrogno. Bueno, ¿cómo estás, Marcelo? Te agradezco por estar aquí con nosotros. Yo les agradezco a ustedes, muchas gracias, y para poder volver a hablar de este tema que nos preocupa a todos, ¿no? A pesar de que parece algo tan antiguo, sin embargo, sus repercusiones llegan a estos tiempos. Bueno, vamos a hablar de la ciencia en la Edad Media. Quienes han asimilado ciertos mitos al escuchar ciencia de la Edad Media sentirán que es algo casi paradójico, que es como una contradicción, ¿no? Porque no asocian ambas cosas. Sin embargo, cuando uno se pone a investigar, a mí me pasó que al ponerme a investigar encontré no pocos, o más bien muchos científicos, por ejemplo, San Beda el Venerable, ¿no? Alguien que por allá por el siglo VIII se ha dedicado a la astronomía, ha dejado catálogos de constelaciones, ha calculado la edad de la Tierra, por ejemplo. Bueno, no solamente la astronomía, se han dedicado a muchas ciencias diferentes en la Edad Media. ¿Acaso alguna feminista ignore que hubo una primera ginecóloga que tiene el primer tratado, ¿no es cierto? Trótula. Trótula de Salerno. En la escuela de Salerno. Tal cual. Y después de Trótula hubo varias más. Incluso en la escuela de Salerno recuerdo que hubo una que se dedicaba a la cirugía ocular. No recuerdo el nombre, pero hubo más de una cirujana y una de ellas, no sé si fue la primera, pero sé que se dedicó a la cirugía ocular. Y en la farmacia, lo que ahora llamaríamos la farmacología, muy importante, Constantino el Africano y un obispo, Alfano. La escuela de Salerno estaba muy relacionada con Montecassino. Probablemente el origen provenga de Montecassino, la fundación de San Benito de Nurcia, como todos sabemos, madre de las abadías benedictinas de todo Occidente.
Nunca se perdió la cultura antigua. El tema interesante en esta época es hablar de la recepción del saber antiguo en la Europa occidental. Porque con respecto a la Europa oriental, el Imperio Romano de Oriente, vulgarmente llamado bizantino, persistió. Entonces como que ahí nunca se perdió esa cultura de la antigüedad greco-romana. Pero en la parte occidental, con las invasiones bárbaras, la pérdida del sistema que podríamos llamar escolar en el siglo VI, siempre se ha exagerado esta cuestión, la pérdida del griego, y ahora sabemos que no. Fundamentalmente hay una obra que en Francia hace 10 años causó una gran polémica, exagerada, por cierto, como todo en la actualidad que se ideologiza, del autor Sylvain Guggenheim, que se llama Aristóteles en Mont Saint-Michel. La edición española se llama Aristóteles y el Islam. Han acusado a este autor de islamófobo, cosa que es una falsedad. Él se limita a registrar que existían traducciones directamente del griego, por ejemplo, en esta abadía de Mont Saint-Michel y en otros lugares más, como en el monasterio de Bobbio, que queda al sur de Génova. Por ejemplo, en Mont Saint-Michel, 50 años antes de que empezaran las traducciones en Toledo, recordemos que Alfonso VI toma Toledo en 1086, y después comienza esa escuela de traductores en Toledo, había otra en Zaragoza, donde había sabios cristianos, musulmanes y judíos. Pero tenemos a Jacobo de Venecia en Mont Saint-Michel traduciendo a Aristóteles directamente del griego 50 años antes de Toledo. De manera que no todo lo que la cristiandad recibía de la antigüedad venía a través del tamiz de los árabes. Y con respecto a eso también hay que hacer una aclaración. Se confunde árabe con musulmán y hasta el año 1000 casi la mitad de los, digamos, árabes o de cultura arabizada de las tierras conquistadas por el Islam todavía eran cristianos. Nestorianos, ortodoxos, católicos, pero cristianos. Y eso a veces no se dice. Se confunde Islam con arabismo y se crea una especie de, no me gusta usar el término psicologista, pero de complejo de inferioridad con que la cristiandad occidental, vuelvo a repetir, la occidental, solamente recibió a través de traducciones árabes a Galeno, a Hipócrates, al mismo Aristóteles, a Dioscórides, que es el padre de la farmacología moderna. Dioscórides era un médico griego que acompañaba al ejército romano en tiempo de Nerón. Herborizó más de 600 especies y el criterio moderno con que las clasificó, incluyendo en qué momento del año hay que cultivarlas, las propiedades de estas plantas, los nombres que recibían en las distintas regiones. Tanto es así que los tratados actuales siguen esa forma. Esa línea. Esa línea, sí. ¿Qué hay de cierto en eso que dice la sabiduría popular, que la alquimia fue, digamos, una especie de padre de la química? Y no es verdadero, no es verdadero porque tiene otro sentido. El origen de la alquimia se pierde, ¿no?, en la antigüedad, pero los textos más antiguos serían de la época helenística, y esto en Alejandría de Egipto. Pero como dicen muchos autores, entre ellos, si no me equivoco, Mircea Eliade, para que una civilización tenga alquimia, tiene que dominar los secretos de la metalurgia, la producción de vidrio, los colorantes, y eso en la antigüedad lo tenemos en China, en la India, en el antiguo Egipto, y la amalgama que fue la época helenística entre el saber griego y el saber egipcio. No cualquier civilización podía desarrollar la alquimia, que popularmente se cree que es transformar el plomo en oro o en otros metales en metales nobles, pero era mucho más complejo. En la Edad Media no fue una disciplina universitaria, pero la cultivaron personajes como San Alberto Magno, por ejemplo, que era el maestro de Santo Tomás de Aquino. Y hablando de San Alberto hay que aclarar muchas cosas, por ejemplo, el concepto moderno de ciencia, que a veces cuando decimos ciencia, y como vos dijiste al principio, la gente
frunce el ceño cuando dice ciencia medieval, porque piensa en las ciencias duras, como se entiende en el siglo XX y siglo XXI. Sobre todo el modelo de la matemática. Si algo se aparta del modelo de la matemática, entonces no es ciencia. Bueno, no siempre se pensó así, y San Alberto era muy crítico, por ejemplo, con conceptos sobre animales que se aceptaban en aquel momento, como la existencia del grifo, un animal fabuloso, inclusive la leyenda de que el pelícano le suministraba a sus crías su sangre para mantenerlos en vida. Él refuta. ¿Cómo venía esa leyenda? Los marinos veían a los pelícanos, mandaban todos en el buche enorme que tienen, mandaban a los peces. Entonces la cría iba a comer ahí adentro. Claro. Entonces daba la impresión de que estaban pegándole en el pecho picotazos. Y eso después, como, bueno, lo vas a desarrollar ahora seguramente, pero es imagen de Cristo. Claro, por supuesto. Y yo tengo un pelícano en la entrada de mi casa, tal cual. Y en la municipalidad, no sé si todavía está, pero se ve esa imagen también. Las águilas que van a comer de su papá. Y el propio himno Adórote Devote de Santo Tomás de Aquino, que habla de Pío Pelícanes. Pero acá hay otra cuestión también, ¿no? La gente a veces sonríe como perdonavidas en estas cuestiones y no se da cuenta que la intención en la ciencia medieval era moralizante, sobre todo. Claro, relacionarlo con Cristo. Con exactamente. Otro ejemplo era el caso León. Se decía que el aliento del macho, del león, revivía a las crías que nacían muertas. ¿Cuándo? Al tercer día. Al tercer día. No es casual. No. Entonces, eso figura en los bestiarios medievales. En los bestiarios medievales, sí, que eso es una parte. Pero hay otra donde el método científico, que siempre nos dicen que empezó en el siglo XVII con la Revolución, y entonces Roger Bacon... ¿De dónde salió? Claro. Roberto Grosseteste, que ahora lo traduciríamos por el cabezón. Jean Buridan, el concepto de ímpetus, de fuerza impresa, se la debemos a él, y estamos hablando del siglo XIV. Hay muchos mitos que todavía persisten a nivel popular y que los documentales de los canales pretendidamente científicos o históricos muchas veces reafirman. El Mentiri Channel, por ejemplo. El Mentiri Channel, el Discovery, el National Geographic, contribuyen. A pesar de la hermosa factura de las imágenes, claro, hay que prestarle atención a lo que dicen y a los textos. Sobre todo, por ejemplo, cuando tratan sobre la Santa Síndone, vulgarmente conocido como el sudario, ahí ponen todos los peros. Sin embargo, toman sin beneficio de inventario cuando hablan de alienígenas ancestrales. No tienen ningún problema. Ahí no tienen ningún problema y no refutan, no ponen peros ni nada. Es increíble. Había empezado bien el History, ahora es el Mentiri, como decíamos recién, pero se fue desbarrancando. Es una vergüenza. Te estaba por hacer una pregunta. ¿Cómo la gente no puede llegar a estar influenciada y tener, digamos, un concepto así de la Edad Media, si hasta en inglés se la llama Dark Ages? Dark Ages. Sí. Así que indudablemente que ya desde el sello que se le pone al periodo ya es la Edad Oscura, ¿no? Hay que hacer una distinción. Los historiadores, aún los que no tienen simpatía por la Iglesia, sobre todo a partir del siglo XX, ya han demostrado que no era una edad oscura para nada. Pero eso todavía no llegó al pueblo, por así decirlo. No ha llegado a las masas. Claro. Por lo que hemos dicho, también el cine tuvo mucho que ver. El cine tuvo que ver. Pensemos en la película Cruzada, cómo muestra a los musulmanes, los mismos que la prensa moderna trata siempre de terroristas, de bárbaros. Sin embargo, cuando se trata de la Edad Media, son geniales, limpios, y en cambio los cristianos son sucios y llenos de todos los vicios posibles. O sea, muy maniqueo todo. Hay una cuestión fáctica acá. Vos fíjate que cuando un profesional progresista, sea un arquitecto, un psicólogo, lo que sea, va a Notre Dame y se encuentra con esa maravilla, le quedan los ojos así. Cuando vuelve habría que recordarle a ese señor que esto es justamente el producto de aquella edad tan oscura que él viene, digamos, vituperando en toda su carrera, ¿no? Y esos monumentos no están firmados. Mira. Cualquier construcción de ahora, cualquier pintura, arquitecto, quiere ser inmortalizada. La persona ahí era por la gloria de Dios y sin embargo nadie quería
pasar a la historia como el autor. De hecho, en literatura la noción de autor es bastante tardía, por eso tenemos toda la Edad Media anónimo. Claro, no les importaba figurar. No les importaba figurar. Claro, hay que hacer esa inferencia y muchas veces no se hace. Entonces la gente dice, Edad Oscura. Ah, cuando se escribió la Divina Comedia, el canto gregoriano, la polifonía, Cuando se fundó las Bolonia, catedrales románicas y góticas. la universidad. La universidad. Esa es otra cuestión. Sí, yo hace poco escuchaba hablar a un supuestamente es licenciado en psicología, no me mostró el título, así que no puedo corroborarlo, pero es psicólogo, y decía que las primeras universidades habían sido fundadas en el siglo XV. Cosa que es absolutamente, ya ni siquiera es que es una cuestión de un sesgo ideológico, sino que es una mentira directamente, ¿no? Porque ya en el siglo XI tenemos ya funcionando la Universidad de Bolonia, después Oxford, Cambridge, la Sorbona, ya en el siglo XIII. No, eso es así y eso ya está refutado hasta por los manuales al uso nostro, por así decir. Pero la gente no lo sabe. Entonces, el origen de las universidades viene de las escuelas catedralicias. Lo que ocurre es que en el siglo XII, por ejemplo, vos nombraste recién Bolonia, la escuela de leyes ya existía, pero si no me equivoco, en 1158 es Federico Barbarroja el que le da un estatus de corporación. Las corporaciones que estaban surgiendo en ese verdadero renacimiento que se conoce como siglo XII. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del renacimiento del siglo XV, XVI, el italiano. Pero humanismo, renacimiento. No sabemos, a veces nos olvidamos, que ahora se está hablando de otros renacimientos previos. El renacimiento carolingio, en época de Carlomagno, con Alcuino, con otros personajes, sobre todo el mundo anglosajón, que habían logrado depurar un latín tan importante. Y propio Carlomagno estaba tan interesado que le pidió a la abadía de Monte Cassino que le enviaran la regla original de San Benito para tenerla en Aquisgrán, la capital de su imperio. Y todo el mundo dice, Carlomagno era un semi-analfabeto, era un semibárbaro. Hay mucho mito. Sí, la universidad es una creación de la iglesia. Por ejemplo, recuerdo a Scoto Eriúgena, por esa época, que era un gran filósofo carolingio. Ese fue un renacimiento, el renacimiento carolingio. El otro es el del siglo XII, que tiene mucho que ver con la vuelta a las ciudades, con el aumento de la población en las ciudades, con el aumento de las tierras cultivables, y eso se debe a una revolución agrícola originada por los cistercienses. Eso a veces uno lo ignora. Son los cistercienses los que lograron un aumento de la producción para alimentar a un aumento de la población que se daba. En las ciudades empiezan a agremiarse los distintos oficios, y uno de estos, o gremios o corporaciones, son las universidades. Ayuntamiento de escolares y de maestros para aprender los saberes, decía Alfonso el Sabio. Y bueno, no es el Estado que lo crea o la Iglesia que lo crea, sino que lo reconocen. Lo reconocen. Empezamos que la Edad Media funda universidades, funda los gremios, y aparte una cosa muy importante, salen del monacato para predicar en las urbes también. Las órdenes mendicantes. Claro, tal cual. Porque había otras necesidades, ahora el pueblo no era meramente campesino. Había que también evangelizar y llevar los sacramentos a la población de los burgos, de las ciudades. Entonces por eso surgen los franciscanos, los dominicos y otras órdenes que se llamaban mendicantes. Y que fueron los profesores de estas universidades. Claro. Porque la matemática en Oxford se desarrolla gracias a los franciscanos. Muchos actualmente dicen que Leonardo, el gran Leonardo, no conocía los desarrollos del cálculo que se había llegado en Oxford a fines de la Edad Media. Y sin embargo todo el mundo habla del genio de Leonardo, que más bien era imaginación en muchas cosas y no llevar a cabo. Podría haber concretado, si tenía ese conocimiento, podría haber concretado muchas de sus planos. Independientemente de su genialidad como artista, seguro, eso nadie lo va a negar. Recuerdo en la Universidad de Bolonia una profesora que impartió clases creo que durante 30 o 40 años, que se llamaba Dorotea Bucca, que era
era la hija de un profesor de la Universidad de Bolonia. Tengo una página en Facebook, si a alguno le interesa, se llama La Luz de la Edad Media, y ahí hablo de Dorotea Buca, así que, bueno, Buca con B larga y doble C, ahí si alguien quiere leer un poco al respecto, hay ahí en esta página. Bueno, Francisco, vos ahí pusiste otra cuestión, el papel de la mujer. Exactamente. ¿Mujeres profesoras en la Edad Media? ¿Cómo? ¿No nos han dicho que quedaban en su casa con el cinturón de castidad? Con la rueca. Con la rueca mientras el marido iba a las cruzadas. Y ni que hablar de Santa Hildegarda de Bingen. Sí, de eso te quería preguntar. Cuando me puse a investigar, los científicos del medioevo, uno de los que me interesaron fue justamente Robert Grosseteste, Alberto Magno, y por supuesto Santa Hildegarda de Bingen. Actualmente hay unos médicos alemanes que escribieron una serie de libros recopilando los conocimientos de medicina de Santa Hildegarda. ¿Siglo? Siglo XII. Nace a fin del XI. Además de dedicarse a la medicina, se dedicó a la música, fue precursora de la ópera, porque escribió un drama musical, digamos, muy interesante, que se llama El Orden de las Virtudes. Un detalle interesante es que todos los personajes que aparecen cantan, salvo el diablo. El diablo gruñe, grita, no canta porque ella considera que es incapaz de producir armonía. Exacto. Qué hermosa idea. Sí, sí. Y bueno, quería preguntarte sobre Santa Hildegarda de Bingen en la ciencia. Es un caso increíble porque no tuvo estudios universitarios. Y entonces acá, por ahí, la ciencia positivista va a decir, y bueno, pero entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos que aceptar que existe un conocimiento interior, también existen visiones, audiciones internas, porque si no, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que ella no recomendara para nada, más bien prohibiera el consumo de carne de perro, de hígado sobre todo, y ahora sabemos que puede producir hipervitaminosis A, eso. No existía la química, tampoco era un alquimista. ¿Cómo llegó a esas conclusiones? Es decir, a veces la ciencia positivista que nos han enseñado no tiene respuestas para todo esto. El concepto de viriditas, que es difícil de traducir, verdor, frescor, es una fuerza que imprime Dios en la naturaleza, es la capacidad de las células, diríamos ahora, para reproducirse, o la semilla para germinar. Todo ese verdor, viriditas, con B corta. Con la raíz en vir, ¿no? Exactamente. Varón, la virtud, la fuerza. Claro. Que ella aplicó. Y el tema de la salud para ella. Que ahora autores modernos, inclusive algunos llegando a la New Age, dirían holística a esa medicina. Pues total, porque ella para hablar de curación habla de la parte física, de la parte psíquica, de la social y de la espiritual. Si uno no hace un cambio de vida, y eso en griego se llama, el régimen de vida se llama dieta, nosotros creemos que dieta es para adelgazar nada más, uno no se cura. Por eso habla de las virtudes y de los vicios, y habla de 35 pares o categorías que se oponen, de virtudes y vicios, que hay que saber manejarlo, inclusive el tema del orgullo, ¿no? Ella siempre recomienda el ayuno para muchas enfermedades y para muchos temperamentos, pero dice, para el orgulloso no, porque el orgulloso si hace ayuno puede aumentarle el orgullo, porque puede pensar que tiene capacidad para todo eso. O sea que era una medicina totalmente completa. Marcelo, ¿qué pensaría esta mujer acerca de aquel lema de hoy? Yo soy dueña de mi cuerpo, ¿no? De mi cuerpo y de mi cuerpo. Bueno. Hay una distancia. Hay una distancia que habría que no hablar años luz, habría que hablar en parsecs. O otra unidad más grande que no Totalmente. sé. Sí. En evos. Sí. No tendría sentido porque
El conocimiento de esta mujer evidentemente no pasaba por los carriles que nosotros conocemos de la educación formal. Entonces el conocimiento era sobre plantas, sobre piedras, sobre la naturaleza humana fundamentalmente. Claro. Y eso es lo más importante. Si uno quiere ver el tratado, los dos principales de ella, el libro de las medicinas simples que se lo llama física, o el de las medicinas compuestas que lo llaman causa et cura, tal vez ese lenguaje lo puede a uno sorprender y va a decir, eso no es ciencia, porque uno está acostumbrado al lenguaje del siglo XIX para acá. Pero no siempre fue así. Una cosa empírica, fáctica, incluso verificable, y hoy día consensuable. Vos que sos científico, Sí. sabés que depende de lo que digan los científicos, eso no es. Y voy a decir un lugar común. La medicina buena es la que cura. Y si la medicina de Hildegarda cura, Qué bárbaro. es suficiente. Está buenísimo. Bueno, la verdad, yo cerraría este bloque con una reflexión. ¿Este saber antiguo se puede aplicar hoy en la actualidad? Sí. Nosotros en este programa estamos aplicando, somos no medievalistas, o sí, pero digo que el espíritu de la media debería animar al hombre contemporáneo para sacarlo de un montón de... Las sanguijuelas se están usando otra vez en Alemania. Mira qué maravilla. Y muchas cosas más. Sí, es cierto, porque es una medicina que vuelve al hombre, pero el hombre como reflejo de Dios. Y no nos olvidemos que Santa Hildegarda era una hipocrática cristiana, seguía los principios del viejo Hipócrates. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Claro. Y para decir algo de Hipócrates, aunque no tenga que ver, generalmente dicen, no, el tema del aborto y estar en contra del aborto es cuestión de la iglesia, si uno no es cristiano no tiene por qué. Si leemos el juramento hipocrático, 5 siglos antes de Cristo, No poner pesarios abortivos. Hipócrates decía, no suministraré abortivo a la mujer encinta, embarazada. No suministraré veneno al enfermo aunque me lo pidiere. Eutanasia. Palabra griega, pero que no viene de aquellos griegos, sino de los modernos. Es un invento de acá. Es un invento. Bueno, Marcelo, la verdad que fue un baño de erudición y revitalizador del alma. Justamente la patria del alma se ve, digamos, sustentada por este tipo de mojones que van apareciendo en el camino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Bueno, gracias entonces y... Nos vemos en el tercer y último bloque. Hasta pronto, amigos. Y seguimos acá en La Patria del Alma después de esta maravillosa entrevista. Genial, Marcelo Imbroño. Increíble. Impresionante. Y bueno, Marcelo, vos tenés el taller de corte y corrección, Correcto. del cual yo participo, yo estoy alumno, podríamos decir. Para el que no oyó bien, taller de corte y corrección, no de confección. Es un taller literario que tomó el nombre de, digamos, del libro Taller de Corte y Corrección. Es un libro que ya va por su 5ª edición, lo pueden conseguir en cualquier librería. Y es una guía de, digamos, una guía para a poder escribir, para ayudar, darle herramientas a la gente para escribir. Ese libro redundó en un canal en YouTube, que es canal Taller de Corte y Corrección. Y me llegó un comentario. Contanos. Hace muy poco, hará un par de días, esto es la zona que decíamos mi semana en las redes, ¿no? Vamos a hacerla corta porque realmente cuando vimos la erudición que estaba desplegando Marcelo Imbroño dijimos, bueno, vamos a dejarlo un buen bloque para él y después nosotros, esto tenemos material, pero ¿sabes qué? La realidad nos provee de material a cada rato. Pero esto es algo realmente no nefasto, sino totalmente fasto, que le puede llegar a venir muy bien a la gente, no solo a la gente que escribe, sino a la gente que crea, incluso a la gente que está tal vez un poco disconforme con su vida espiritual. Vamos a ver por qué. Me llega una consulta, ahí en el canal ya tenemos casi 900 programas, ahora estamos en marzo, acabo de cumplir 6 años de programación. Y al primer programa, el primero de todos, que, bueno, creo que se titulaba Con tener talento no te alcanza, digamos, ¿no? Ese primer programa tuvo un montón de visitas, de luego estamos llegando al 1.000.000, pero un comentario reciente me dice esto. Me cuenta el autor, es un autor paraguayo, me dice que él se dedica a mi zona también, que es los cuentos de miedo, y me dice, mi interrogante es, ¿cuándo sé que la obra ya está?
No seguir en mi afán de seguir modificándola, buscando ese algo que no encuentro, Esto es atendiendo que aquellos que los han leído, se refiere a sus relatos, quedaron plenamente satisfechos, les ha gustado, cumplo con las cotas de suspenso, infundir miedo, etc. Pero soy yo quien no se convence del todo. Mira lo que dice. Desde ya un gusto, me suscribo y esperaré su respuesta. Muchas gracias y saludos. Y la respuesta mía no se hizo esperar. Y acá la comparto con todos porque creo que le viene muy bien a toda la gente. Es una de esas intervenciones que yo pondría en un libro, porque te hace ahorrar un montón de cosas y no pensar y que tu cabeza vaya para un lado distinto del que tiene que ir. Yo le puse a Julio Guzmán Martínez Baruga, que ese es el nombre del autor, en este oficio hay que acostumbrarse a que entre el ideal y el resultado hay bastante distancia. Perfecto solo es Dios. Los demás tratamos de contar una buena historia como mejor sabemos y podemos. La parte positiva de tal insatisfacción es que nos da sed de seguir escribiendo. O sea, esto lo explica muy bien el padre Santiago Martín. Hay una reminiscencia del paraíso. El hombre, ¿por qué busca la felicidad? Porque añora la felicidad del comienzo, en donde no existía el pecado, donde éramos libres. Claro, nosotros no somos gente en realidad que necesariamente añore tiempos pasados, sino que tenemos nostalgia de la eternidad. Exactamente, nostalgia de la eternidad. Qué hermosa frase, ¿no? Pero es así, tal cual. Por eso hay que tener en cuenta que toda acción humana es relativamente, digamos, eficaz, ¿no? Y que siempre hay una cuota en donde vamos a estar insatisfechos. ¿Viste como en eso de crear un buen contrato? ¿Viste cuando dice, firmamos un buen contrato? ¿Qué es un buen contrato? El buen contrato es aquel que a las dos partes las deja ligeramente insatisfechas. Porque si hay una parte, digamos, que está más satisfecha que la otra, ya no es un buen contrato. Está tirando más a favor del otro. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. La obra no es, digamos, completa, redonda, siempre vamos a tener esa ansia justamente de creación a la imagen del Dios creador en nuestras creaciones, ya sea literatura, como en el caso mío, pintura, escultura, va a ser siempre así. Uno termina una obra y dice, bueno, podría haber dicho alguna cosa más, que me pasé de largo en algo, no me convence esto del todo, pero resulta que cuando dice el muchacho, el autor paraguayo, me dice, atendido que aquellos que los han leído a sus cuentos quedaron plenamente satisfechos. Entonces le vengo a recordar una cosa. La parte positiva, como decíamos recién, de esa insatisfacción es que nos da sed de seguir adelante, seguir escribiendo. Pensalo desde ese lugar y adelante con tu literatura. Digo, literatura que de por sí es para los demás y no para vos. Este programa, La Patria del Alma, es para ustedes, los que están ahí del otro lado. Exactamente. Es así la historia. Y que esperamos, por favor, que comenten, si les gustó, compartan, inviten a sus amigos, like, comentarios. Así hacemos crecer a TLV1. Ven, es para ustedes, es simplemente eso. Nosotros lo que venimos a decir acá, ya lo sabemos, Marcelo ya lo sabe, no es para él, es para el espectador. Pensalo desde ese lugar y adelante con tu literatura, literatura que de por sí es para los demás y no para vos. Un gran abrazo y muchas gracias por la consulta. Bueno, esto fue muy compartido, porque a la gente le satisfizo esta respuesta y creo que no es que sea para conformar a nadie, es simplemente decir, esto va a pasar siempre. Todo creador, y acuérdense de una cosa más, muchachos, el exceso de perfección puede tirar abajo un trabajo perfecto. Nosotros en una oficina en la que trabajé había un póster en donde había un escultor muy peticito al lado de una estatua gigantesca. Y este hombre estaba dándole con su escoplo, le estaba dando con el martillito en la base de la estatua, sin darse cuenta que la estatua se le estaba yendo encima. Y el lema era ese, el exceso de perfección puede tirar abajo un trabajo perfecto. Hablando de trabajos que recién están naciendo, vamos a cerrar el programa hoy. Tenemos un montón, miren, venía con un toco, pero como ya les digo, preferimos que hable Marcelo Imbrogno. Bueno, ustedes por favor reaccionen ante este primer programa nuestro, likeando, comentando, compartiendo. Nos vemos entonces, ¿cuándo salimos? ¿El viernes? No sé exactamente qué día salimos, pero... Pero salimos. Salimos, y muy pronto. Bueno.
La seguimos con todo, amigos. Muchas gracias entonces por su asistencia a este programa. Hasta pronto. Hasta la semana que viene.